Sean bienvenidos a esta nueva clase con el tema permutaciones. Bueno, en este caso, la permutación es una técnica de conteo que nos permite calcular la probabilidad de ciertos eventos en el caso de que ocurran. Bueno, para conocer el tema vamos a comenzar con los siguientes conceptos previos. Existe un principio aditivo o regla de la suma. Consiste en que dos sucesos A y B no pueden ocurrir simultáneamente. Si el suceso A ocurre de m formas distintas y el suceso B de n formas distintas, entonces A o B podrán ocurrir m más n formas distintas. Por eso es el principio aditivo, porque sumamos las dos formas en que pueden ocurrir. Y por otro lado está el principio multiplicativo. En este caso, si un suceso A puede ocurrir de m formas y un suceso B puede ocurrir de n formas, entonces ambas formas que puedan ocurrir juntas será pues m por n. Bien, ahora sí, a la ordenación de un conjunto de n elementos en un orden dado se le llama permutación de los objetos tomados todos a la vez. A la ordenación de R, de un número R de dichos elementos en un orden se le llama permutación R o permutación de n objetos tomados R a la vez y se representa como P sub n. Bien, en matemática, el producto de números enteros positivos desde el 1 hasta n es utilizado con mucha frecuencia y a eso le vamos a llamar factorial. En este caso factorial viene a ser la multiplicación desde el 1 hasta el número que se indica hasta el número n que se indique. Por ejemplo, si fuésemos a determinar el factorial de 5, tendríamos que multiplicar 5 por 4 por 3 por 2 por 1 y ese sería el valor total. Supongamos que yo quiero hallar 4 factorial. El factorial lo vamos a denotar con este símbolo de una exclamación y va a ser igual. Siempre comenzamos desde el número, es decir, 4 y vamos multiplicando los valores enteros descendientes, es decir, 4 por 3, luego por 2 y por 1. Siempre es del 1 y multiplico los valores. 4 por 3, 12. 12 por 2, 24. Y 24 por 1 sigue siendo 24. Entonces 4 factorial es igual a 24. Así podría hallar 3 factorial, 2 factorial, etc. Bien, existen tipos de permutación. Primero, las permutaciones sin repetición. En este caso, entre todos los elementos, importa el orden y no se repiten los elementos. Siempre, si tenemos este tipo de permutación, P sub n es igual a n factorial y se lee las permutaciones sin repetición de n elementos iguales al factorial del número total de elementos. Por ejemplo, ¿de cuántas formas distintas se pueden sentar 6 personas en un banco? En este caso, tenemos que verificar que se cumpla. ¿Entre todos los elementos? Sí. ¿Importa el orden? Sí. Y no se repiten los elementos. Entonces, ¿cuántas formas se pueden sentar? Pues sería todas las formas, es decir, 6 factorial. Por eso multiplicamos 6 por 5, por 4, por 3, por 2 y por 1 y me da el valor de 720. Es decir, que hay 700 formas distintas en que pueden sentarse 6 personas en un banco. Luego tenemos las permutaciones con repetición. En este caso, importa el orden, entran todos los elementos, pero se repiten algunos elementos. En este caso vamos a utilizar la fórmula, en donde en la parte superior, en el numerador, tenemos el total de datos y en la parte inferior, pues la cantidad de veces que se repite cada dato en función de la información que tengamos. Por ejemplo, en un conjunto de 6 bolas, me dice que hay 2 rojas, 3 azules y una verde. ¿Cuántas permutaciones se pueden realizar? Bueno, en este caso hay un total de 6 bolas. Ese sería el numerador, 6 que hay totales. Pero hay 2 rojas en este caso que se repiten. Entonces, como hay 2 rojas, en el denominador pondría 2 factorial, 3 azules que igual se repiten, en el denominador iría 3 factorial y una verde. Bueno, esta no se repite, así es que no es necesario poner
en el denominador. Realizo las operaciones y el resultado me da 60. Es decir, que pueden haber 60 combinaciones posibles. Bien, y finalmente, las permutaciones circulares. Aquí sí importa el orden y los elementos se ordenan en círculo. Participan todos los elementos. Vamos a utilizar la fórmula de la permutación factorial de la permutación circular de n es igual a n-1 factorial. Por ejemplo, ¿de cuántas formas diferentes pueden sentarse 6 amigos alrededor de una mesa? Entonces, como son 6 en total, le resta 1. 6 menos 1 factorial. Es decir, en total 5 factorial. El resultado de 5 factorial ya habíamos visto que es 120. Esos tres tipos de permutaciones. Bien, vamos a resolver el siguiente ejemplo. Me dice, con las cifras 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 5 y 5, ¿cuántos números de 9 cifras se pueden formar? Entonces, vamos a hacer una permutación, en este caso de 9 números. Verifico los datos que tengo. Tengo, en este caso, 9 cifras totales, pero aparte se repiten, porque se repite 3 veces el 3, 4 veces el 4 y 5 veces el 5. Por lo tanto, se trata de una permutación circular. Una permutación con repetición, perdón, en donde en el numerador va el total y en el denominador irán las veces que se repita cada elemento. Entonces, la permutación de 9 va a ser igual. El total son 9 cifras, entonces sería en el numerador 9 factorial dividido por... Bueno, el número 3 se repite 3 veces, entonces 3 factorial. El número 4 se repite 4 veces, entonces 4 factorial. Y el número 5 pues se repite 2 veces, entonces 2 factorial. A partir de esto podemos ir resolviendo. Bien, vamos a ir resolviendo el factorial. Entonces la permutación va a ser igual. Este 9 factorial lo voy a ir descomponiendo, pero solamente hasta el mayor del denominador, es decir, hasta el 4. Entonces va a ser 9 por 8, por 7, por 6, por 5 y por 4 factorial. Solamente lo descompongo hasta el mayor del denominador. Ya vamos a ver para qué. 3 factorial, por 4 factorial y por 2 factorial. Entonces, yo puedo simplificar este 4 factorial con este 4 factorial. Y ya eliminé un factorial, que me quedaría en el numerador. La permutación de 9 va a ser igual. En el numerador tendría 9 por 8 por 7 por 6 y por 5. Ya no tengo ese 4 factorial. Y en el denominador me quedaría 3 factorial, que sería 3 por 2 por 1, por 2 factorial, que sería 2 por 1. Verifico cuáles son los valores que puedo simplificar. Podría hallar la mitad 1, la mitad de 6, que sería 3, la mitad 1, la mitad de 8, que sería 4, la tercera 1 y la tercera de 9, que sería 3. Entonces, en el numerador me quedo 3 por 4 por 7 por 3 y por 5. Y en el denominador me quedó 1 por 1 por 1 por 1, que es simplemente 1. Multiplico todo lo que tengo en el numerador y me da el resultado dividido para 1, que sigue siendo 1260. Eso significa que hay 1260 formas em, de formar un número con 9 cifras. Bien, vamos con el siguiente ejemplo. Me dice, con las letras de la palabra libro, ¿cuántas ordenaciones diferentes puedo hacer? Bien, las letras de la palabra libro son L, I, B, R y O. Son todas estas letras. Como yo miro que estas 5 letras no se repiten ninguna de ellas, es decir, no hay otra L, no hay otra I, no hay otra B, no hay otra R, ni otra O. Entonces, ¿qué puedo hacer? Simplemente tendría que hacer una permutación
del total de datos, es decir, una permutación de 5, que sería igual al factorial, es decir, a 5 factorial. Entonces la permutación de 5 va a ser igual a 5 por 4 por 3 por 2 y por 1. Bueno, multiplico estos valores, 5 por 4 por 3 por 2 y por 1, y me da el valor de 120, lo que significa que hay 120 formas de ordenar indistintamente estas 5 letras. Bien, hasta aquí llegaríamos con esta clase. Muchas gracias por su atención.